Un cordial saludo a todos los televidentes. Tenemos el gusto de estar con ustedes. El padre Jesús Antonio Agudelo. Y el padre Norberto Gallego Marín. Iniciamos estos cortos mensajes sobre la Semana por la Paz. Estamos en Colombia iniciando esta semana con eventos llamados a la reflexión personal, a la reflexión familiar y comunitaria. Un poco de historia de la Semana por la Paz. ¿Cómo es que surge, Padre Jesús Antonio, esta Semana por la Paz? ¿Qué historia podemos darle a los televidentes? El origen o el fundamento de esta Jornada por la Paz en Colombia, que es una actividad de la Iglesia Católica, se origina en San Pedro Claver. Ustedes todos los colombianos y nosotros todos sabemos que San Pedro Claver llegó a Cartagena a una misión maravillosa en el año 1610. San Pedro Claver se dedicó al trabajo con los negros. Todos sabemos lo que fue el heroísmo de este hombre jesuita que se dedicó a trabajar por los negros, a quien él llamaba los esclavos. Él se hacía esclavo de los esclavos. Los derechos humanos fue para él el fundamento de su vida. Estos hombres tan marginados, tan despreciados, tan maltratados, para él fue el sentido de su vida porque eran seres humanos. De ahí se originó en Colombia y por eso lo tenemos como patrono de los derechos humanos a San Pedro Claver. Y mirar cómo se vulneraban todos los derechos humanos. Se vulneraba el derecho a la libertad. Los traían como esclavos en esas embarcaciones desde el África. Muchos llegaban ahí a Cartagena ya hacinados, unos muertos, otros enfermos, despojados de sus tierras, vulnerando todo derecho. Y este santo se dedicó a darles a ellos todo el amor, el cariño, a respetarles y a devolverles sus derechos humanos. Dos aspectos importantes en la vida de San Pedro Claver. Primero, se dedicó a cuidarlos, atenderlos, darles medicinas, comida, porque era impresionante ver la llegada de los barcos con todas estas personas en condiciones tan infelices, que no eran tratados siquiera como personas, sino como unos tristes animales. Y luego, la obra de San Pedro Claver, la evangelización. Bautizaba a todos los negros, les enseñaba la catequesis, les administraba los sacramentos y hizo de ellos verdaderamente cristianos. Entonces, la paz florece cuando respetamos los derechos humanos. Y esta semana, propiamente, en este año 2021, nos están llamando en todo el país a mirar la situación en que hemos vivido, especialmente desde el año 2019, con los estallidos sociales, con las protestas, cuando se han vulnerado tantos derechos humanos de parte y parte. Una llamada a la reflexión que no podemos vulnerar los derechos humanos de nadie, no podemos vulnerar los derechos de los comerciantes, no podemos vulnerar los derechos de los que marchan, no podemos vulnerar los derechos de los que reclaman, no podemos vulnerar los derechos también de las fuerzas del orden, del gobierno, no podemos vulnerar los derechos de la persona, ocupe el lugar que ocupe. Por eso esta semana es para tomar conciencia de lo que significa para nosotros como cristianos, creyentes, católicos, vivir los derechos humanos. Y como decía el padre Norberto, todos tenemos derechos, todos tenemos la dignidad humana, pero también nuestros derechos terminan donde comienzan los de los otros.
Entonces es una semana para reconocer los derechos humanos, lo que significa, en un sentido evangélico, hacer una auténtica reconciliación. No hay paz sin reconciliación. Recordemos lo que decía el Papa Francisco en la Casa de Nariño, cuando hizo su visita pastoral a Colombia. Es inútil todo intento de paz sin una auténtica reconciliación. Muy bien, entonces en este día, este mensaje de introducción a la Semana por la Paz, durante estos días de la semana vamos a tener otros programas cortos de reflexión sobre la paz.